y les quiero pedir que me acompañen al capítulo 50 del libro de Génesis. Todos conocemos. Estas son las palabras que habla José a sus hermanos cuando él ya está para ir a la presencia del Padre. Conocemos su historia, pero lo importante en el versículo 20 del capítulo 50 es ver las palabras que José habla. Y José les dice a sus hermanos, porque el capítulo 50 es como un pequeño resumen de la vida y de la historia de José. Y entonces vemos nosotros como en el versículo 20 él le dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Versículo 21, ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Así que vemos nosotros estas palabras gloriosas que le dice: ustedes desearon el mal para mí, pero Dios no lo permitió. Dios permitió que todo fuera para bien, que todo fuera para bendición, para que se cumpla el propósito. Realmente lo que está confirmando aquí hoy es que se está cumpliendo el propósito de Dios. Y no importa los tiempos, no importa lo que vivamos, no importa lo que haya sucedido en el camino. Si Él caminó con nosotros, entonces nosotros sabemos que va a obrar para bien. Todo lo que vivimos este año, sea bueno o no tan bueno, obra para bien, obra para la gloria de Dios. Porque si todos los que estamos hoy en este bendito lugar somos creyentes en Cristo Jesús, tenemos que saber que hay un propósito de parte de Dios para nuestra vida. Y que cuando Dios habla y cuando Dios tiene un diseño y cuando Dios ya propuso algo en su corazón para cada uno de los que estamos aquí, se va a cumplir. Todo lo que Él dice se va a cumplir. Yo les conté a ustedes una experiencia que tuve una vez cuando yo empezaba a conocer al Señor, mi primer grupo de oración. Hicimos un convivio navideño y todas nos esforzamos por llevar regalos bien bonitos. Y de repente había uno chiquitito por ahí envuelto como fuera un pedazo de papel, pero una cosita así que se miraba que era un rollito. Y yo dije: ay, que no me toque eso, porque yo había llevado un buen regalo. Y van a creer que a la hora de la rifa me toca ese. Y en eso dice alguien: a mí me tocó el mío, repitamos, dice. Y yo: ay, sí, que por favor, Señor, no me toque eso. Y me volvió a tocar el mismo regalo a ustedes. Pero cuando yo lo abrí, era un letrero para poner en el bumper de mi carro que decía en letras grandes, porque encima era grandote el letrero, y decía: Dios lo dijo, yo lo creo. Y así es. Mire, ese se volvió mi lema. Le dije: Señor, perdóname. Lo que yo estaba rechazando era un mensaje tuyo, que si yo creo en lo que tú has dicho, lo voy a ver. No importa el día, no importa cuándo, no importa cómo, no importa la hora. Lo que importa es que Dios lo dijo. Y así es. Lo que Él ha dicho siempre se va a cumplir. Y nosotros, yo quiero entonces ahora que pasemos al capítulo 37 de Génesis. Y ahí vemos nosotros la historia de José. Ya la conocemos, pero yo estuve orando, créanme que yo oro mucho por el mensaje. Y esto fue lo que el Señor me dio. Y nosotros podemos ver en el versículo 2 del capítulo 37 que dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujer de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Entonces vemos nosotros la historia de un joven adolescente. Imagínense 17 años. Cuando un joven de 17 años hoy en día lo único que hace es disfrutar de la vida y tener que ir a estudiar.
Así que está aprendiendo, hay inmadurez, mucha inmadurez. Pero a los 17 años uno ya se siente sabio y que sabe más que los adultos. Ustedes los que tienen hijos adolescentes lo saben muy bien que así es. Pero él tenía un defecto, era un poco chismoso. Dice que le llegaba a decir al papá todo lo que los hermanos hacían. Así que imagínense lo que podemos ver porque ya conocemos la historia. Hay tres errores muy grandes que José cometió. Y el primero era eso. Miraba qué hacían los hermanos y llegaba a decirle al papá, porque aquí dice claramente al final del versículo 2 que él informaba a su padre la mala fama de los hermanos. Papá, mira lo que hicieron, mira lo que dicen, mira lo que hacen. Así que vemos nosotros esa situación, pero dice el versículo 3 que amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Mire, eso fue bien tremendo. Esa famosa túnica le trajo tantos problemas con los hermanos porque esa era la túnica que le correspondía al primogénito. Él era uno antes del menor. Así que ustedes saben lo que para los hermanos simbolizaba esa túnica. El primogénito era el que heredaba el doble, era el que se convertía en el patriarca de la familia. Así que se pueden dar cuenta ustedes lo que eso provocó. Pero Jacob lo amó porque ustedes saben que él era el hijo de Raquel, la mujer por la que él había trabajado 7 años para que se la dieran como esposa, pero el día de la boda le dieron a la hermana en lugar de darle a Raquel. Así que tuvo que trabajar 7 años más. Él amó desde el principio, luchó por ese amor, pero Raquel fue estéril durante su juventud. Así que en su vejez, él tuvo a este hijo de la mujer que tanto amó. Pero su amor por él fue tan grande que provocó una envidia muy grande de parte de los hermanos, provocó celos, provocó rivalidades, provocó problemas muy grandes. Y luego, pues le dije que cometió 3 errores. Uno era que lucía su túnica y le provocó problemas. Pero el otro error es que dice la palabra del Señor en el versículo 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Él tenía un don maravilloso. Tenía sueños, pero también tenía el don de interpretar los sueños. Pero en ese entonces ellos entendían muy bien de qué se trataba el sueño. Así que dice la palabra del Señor en el versículo 8, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o se señorearás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y su palabra. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos. Y dice el versículo 10, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Entonces el tercer error que él cometió fue contarles sus sueños a los que lo aborrecían. Porque eso provoca más envidia, más enojo, sobre todo porque ellos entendían el sueño. Dios le estaba diciendo a José que lo había escogido para estar arriba y no abajo, para ser cabeza y no cola. No entró en detalles, pero sí le mostró su llamado. Y le mostró claramente que su llamado era tan grande que aún los hermanos y los padres se iban a postrar delante de él. Así que el mismo papá le dice, ¿qué es ese sueño que tuviste? Quiere decir que tu madre, tus hermanos y yo nos vamos a tener que inclinar delante de ti. Desde allí ya Dios le está mostrando a dónde lo quiere llevar. Dios tiene diferentes formas de hablarnos.
Dios nos habla a través de sueños. Ya hemos hablado antes que en el libro de Job, Él le llama a los sueños visitaciones nocturnas. Porque Dios a veces necesita hablarnos y estamos tan ocupados, corriendo tanto al día, que tiene que esperar a que estemos en un momento de tranquilidad para podernos hablar y mostrarnos cosas que nos quiere decir. Por eso le llama visitaciones nocturnas y por eso a los sueños hay que ponerles atención. Uno no debe dejar así nomás. La gente dice, ay, tuve una pesadilla. En lugar de llegar y decirle a Dios, ¿qué me estás mostrando? Porque muchas veces Dios muestra todo lo que en el segundo cielo se está preparando de parte del enemigo para nosotros. Recordémonos que el enemigo está en el segundo cielo. El primer cielo es donde vemos el sol, la luna, las estrellas, las nubes. El segundo cielo, los lugares celestes donde habitan las huestes espirituales de maldad. Y el tercer cielo, que es donde está el Señor. Entonces Él muchas veces lo que hace con estos sueños es mostrarnos lo que el enemigo quiere hacer, lo que nosotros llamamos como pesadillas, pero nos inquieta. Cuando un sueño nunca se nos olvida y lo estamos recordando con inquietud, pongámosle atención. Pero también Dios nos muestra los planes que Él tiene para nuestra vida. Y aquí es Dios el que le está hablando a José y le muestra 2 veces el mismo sueño en diferentes situaciones, pero el sueño es el mismo, la interpretación es la misma. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios nos ha hablado a través de una palabra profética, a través de un sueño, a través de cuando estamos leyendo la Biblia y nos resalta algo y sabemos que es Dios mostrándonos su voluntad. No menospreciemos la profecía. Porque la profecía es de Dios y el Espíritu Santo nos habla a través de ella. Así que lo prepara. Dios le prepara y le dice, tú vas a estar arriba, ese es tu llamado. Pero nosotros sabemos que los hermanos le tenían tanta envidia, dice que ni siquiera le podían hablar con amabilidad. Dice que lo aborrecían, esa es la palabra que usa la Biblia. Y la palabra aborrecer significa odiar. Cuando uno aborrece a alguien es que lo odia. Así que sus propios hermanos lo odiaban. Y dice la palabra del Señor que ellos estaban cuidando a las ovejas del papá. Y entonces Jacob le dice a José, ve a ver a tus hermanos cómo están. Y cuando lo ven venir, dicen, miren, ahí viene el soñador. Desen cuenta que encima lo que hizo esos sueños, que lo están rechazando más. Ahí viene el soñador, matémoslo. Los mismos hermanos planeando para matarlos, pero Rubén, el primogénito, les dice, no lo matemos, es nuestro hermano, no podemos, es nuestra sangre. Pero metámoslo en esa cisterna y dice la Biblia que él lo dijo, para poderle dar tiempo a que no lo mataran y regresarlo a su padre. Pero ¿qué sucedió? Nosotros sabemos lo que sucedió. Lo primero que hicieron que fue, le quitaron la túnica. Quiere decir que se sentía también orgulloso. Y muchas veces cuando Dios nos da un sueño, cuando Dios nos da una visión, cuando Dios nos da una palabra profética, no nos da todos los detalles, pero Dios empieza a trabajar con nosotros. Dios empieza a trabajar en nuestro corazón, porque Dios no quiere que echemos a perder su propósito, porque el propósito de Dios lo que está marcando es el destino que Él tiene para nosotros. Eso es lo que Él nos está mostrando a nosotros a través de la profecía. Tu destino es la respuesta a la pregunta, ¿para qué nací? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me toca hacer? Que eso es bien importante y es algo que nosotros nos tenemos que preguntar siempre un 31 de diciembre. Señor, ¿hacia dónde voy el próximo año? ¿Cuáles son los planes que tienes para mí?
Y tenemos que aprender a despojarnos. A él le quitaron esa túnica y nosotros tenemos que aprender a despojarnos. Terminamos hoy el 23, dejemos todo lo del 23, por muy bueno que haya sido. Tenemos que despojarnos de todas las cosas del 23, porque a veces vamos con tantas cargas y con tantas cosas que no podemos avanzar en el nuevo camino, que no podemos avanzar al nuevo tiempo, que no podemos llegar a la meta que Dios ha determinado para cada uno de nosotros ahora, en este tiempo. Entonces despojémonos, por muy bueno que sea, porque hay cosas que nos llenan también de orgullo y el orgullo tampoco nos deja avanzar. Es tropiezo para nosotros. Y hay cosas que nosotros tenemos que aprender de la palabra del Señor. Dios le mostró cuál es su destino. Él le mostró a través de los sueños cuál es su destino. Y se lo advierte con tiempo, porque Dios conoce el corazón de los hermanos y Dios sabe lo que quieren hacer. Pero conoce el corazón de José y sabe que José es un joven de fe, es un joven que le cree a Dios, es un joven que recibe, y él por eso emocionado le fue a contar a los papás y al hermano el plan de Dios para su vida. Él lo cree. Pero Dios lo que está diciéndole es: José, no importa lo que pase, no importa lo que venga, no importa lo que te digan, no importa lo que suceda, lo importante es que yo tengo un plan para ti y ese plan se va a cumplir a pesar de los tropiezos y a pesar de las cosas que sucedan en el camino. Y algo que nosotros tenemos que saber es que los planes de Dios son de bien, para darnos el fin que esperamos, para darnos un futuro y una esperanza, dice Jeremías. Así que él viene y se lo advierte y le dice: no importa lo que veas, no importa lo que escuches, no importa lo que pase, porque lo que yo he dicho se va a cumplir. Dios lo dijo, yo lo creo y así es. Y nosotros sabemos que los hermanos lo paran vendiendo y llega a ser como esclavo. Sabemos que después para prisionero. Y cualquiera se dirá: bueno, pero ¿y entonces los sueños? ¿Y entonces la palabra de Dios? ¿Y entonces todo lo que le dijo? Incluso él, cuando estaba en la cisterna metida, que lo metieron los hermanos a la cisterna, pudo haber dicho: bueno, Señor, ¿qué pasó con los sueños? ¿Cómo es que tú permites que mis hermanos me hagan esto? ¿Cómo es posible que hace un momento yo era el hijo consentido de mi padre y ahorita estoy desnudo en una cisterna? ¿Cómo es posible, Señor, que tú me diste una promesa y ahora voy camino a ser esclavo a Egipto? ¿Cómo es posible, Señor? ¿Qué pasó? ¿O tú mientes? ¿O qué pasa? Porque muchas veces nos entran esas dudas. Muchas veces nosotros venimos y nos preguntamos: Señor, ¿qué pasó? Yo tenía tantas promesas tuyas para este año y no vi nada. ¿Qué pasó? Y a veces nos enojamos con Dios, le reclamamos a Dios, pero no entendemos realmente lo que Dios está haciendo. Dios es el Dios de los desvíos, porque los hermanos quisieron desviar el destino de José. Ellos creyeron que al quitarle la túnica y al venderlo como esclavo, ya no se iba a cumplir la profecía de que ellos se iban a tener que inclinar delante de su hermano. Pero uno dice: ¿por qué Dios lo permitió? No, Dios no lo permite. Dios no permite esas cosas. Pero el hombre que no conoce a Dios, la persona que no conoce a Dios, es movida por el enemigo. Y el enemigo siempre quiere destruir los planes de bien que Dios tiene para nuestra vida. Siempre quiere poner tropiezos y siempre trata de ver cómo nos desvía del plan de Dios para nuestra vida. Pero hay algo importante.
Ellos planearon para mal, dice el capítulo 50. Pero aún en ese mal Dios se metió. Porque dice la palabra del Señor que cuando lo llevaron a la casa de Potifar, dice, pero la mano de Jehová estaba con José y lo prosperó en todo lo que hizo. Aún en la esclavitud, Dios le mostró que estaba con él y que lo que él había planificado se iba a cumplir. Por eso, dice, la mano del Señor estaba con José. Cuando tú tienes un llamado grande de Dios en tu vida, y cuando hablo de un llamado grande de Dios, no me refiero únicamente a ser pastor, a ser apóstol, a ser profeta, a ser evangelista, a ser maestro de la iglesia. Pero tú no sabes si Dios te llamó para gobernar esta nación. Nosotros no sabemos de todos los que están aquí, especialmente los jóvenes, hacia dónde Dios los quiere llevar. Pero siempre hemos hablado que Dios nos da dones espirituales, pero también nos da dones naturales. Los espirituales nos comunican con Dios, pero los dones naturales Dios los usa para nuestro diario vivir aquí en la tierra. Lo que vamos a hacer, de qué vamos a trabajar, cómo Él nos va a proveer. Y recuérdese que a Él lo había escogido, porque conocemos la historia, lo podemos hablar. Él había escogido a José para estar sobre el gobierno de Egipto. Dice una parte que Faraón era el único que podía estar arriba de él, pero acuérdese que la Biblia dice que Faraón le decía a José padre. Si le dice padre, quiere decir que no hacía nada sin consultarle a José. Por lo tanto, era Dios a través de José gobernando Egipto. Así que nosotros podemos ver que Dios estuvo ahí. Dios estuvo con él y Dios lo estuvo guiando y dirigiendo. Y no solo guiando y dirigiendo, Dios lo estuvo formando. Porque acuérdense que José lo único que sabía hacer era cuidar ovejas. ¿Y qué fue lo que él aprendió en la casa de Potifar? Administración de empresas. Porque dice que Potifar lo puso por encima de toda su casa y él era el que le administraba sus bienes. ¿De qué otra manera iba a aprender José a administrar algo? Pues para eso el Señor lo permitió. Lo mandó de esclavo, pero no permitió que se fuera a cualquier lugar. No lo vemos labrando la tierra, no lo vemos haciendo esas cosas, lo vemos dirigiendo. Lo vemos administrando, lo vemos aprendiendo. Pero el problema es que el enemigo siempre quiere estar detrás para ver qué hace con tu vida y le pone tentaciones. Ahora quiero decirte, tener tentaciones no es malo, tener tentaciones no es pecado. El pecado es caer en ellas. Es dejar que la carne pueda más que tú y caer. Porque hasta la Biblia dice en el libro de Hebreos que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. La tentación siempre va a estar, pero Dios prueba tu corazón. Y muchas veces en la tentación es donde Dios te muestra cómo estás con Él, cómo estás contigo mismo y cómo estás con los demás. Así que ustedes saben que la esposa de Potifar fue el instrumento del diablo para hacer caer a José, pero José no cayó. Le dijo, ¿cómo le voy a hacer esto a tu esposo? Él me entregó toda su casa y lo único que no puede tocar es a ti porque eres su esposa. Y ustedes saben lo que hizo, lo calumnió, dijo cosas de él y paró preso. Así que ahora es un esclavo preso. ¿Y el sueño? ¿Y la promesa de Dios? ¿Y el destino de José de estar arriba y no abajo? Pero dice la Biblia, y la mano de Jehová estaba con José y halló gracia delante del carcelero. Y también lo puso a cuidar el lugar. Ahora fíjese qué importante, porque Dios no lo mandó, y lo hemos hablado en otras oportunidades, Dios no lo mandó con delincuentes, donde estaban los ladrones, los asesinos. Dios lo mandó, dice la Biblia, donde estaban los presos del rey. Y los presos del rey son los políticos. ¿Cómo iba a aprender ciencias políticas?
aquel hombre. Entonces se dan cuenta porque él dice, ustedes quisieron usar las cosas para mal, pero Dios las llevó a bien. Si estamos de la mano del Señor, Él nos va a llevar a cumplir nuestro llamado, nuestro propósito, nuestro destino, a pesar de cualquier gente que te tenga envidia, que te odie y que te quiera destruir, porque lo que Dios habló se cumple. La Biblia dice que los ángeles ejecutan la palabra de Dios. Así que hay ángeles que se van a encargar de irte cuidando, aún en los peligros, aún en los caminos torcidos, aún en los desvíos de la vida. Hay ángeles que se van a encargar de parte de Dios de regresarte. Porque algo que nosotros tenemos que saber es que cuando tú te desvías, Dios siempre te va a llevar a un lugar. Mire, cuando yo me subo a un carro, yo ya tengo planeado a dónde voy a ir. Entonces digo yo, voy a ir a tal parte, entonces voy a coger por aquí. Y como hay mucho tráfico, a veces hasta Waze, ¿verdad? Para ver dónde hay menos tráfico y poder llegar al punto donde yo quiero ir. Pero si me desvío, si crucé mal y me desvío y no sé usar Waze, y me meto a otra calle y me pierdo más. Y a veces nos pasa eso en la vida, ¿no es cierto? A veces nos pasa. Nos metemos en lugares donde no teníamos que estar, vamos a lugares donde no teníamos que ir, nos juntamos con gente que nos van a desviar, que van a hacer tropiezo en nuestras vidas. Nos lo advierten, nos lo dicen, pero no queremos aceptarlo. ¿Y cuánta gente se ha desviado del plan de Dios? Y aquí estamos viendo que no fue la necedad de José la que lo desvió del plan de Dios. Fue la gente envidiosa, su propia familia, sus propios hermanos. Pero lo desviaron. Y está en un lugar diferente al que Dios había profetizado para él. Pero vemos que en todo esto Dios está metido, porque lo está cuidando, porque lo está formando, porque lo está equipando. Y algo que tenemos que entender es que cuando Dios te llama para algo, te tiene que limpiar. Él tenía 17 años. ¿Cómo iba a gobernar una nación? Ustedes saben que hay reyes en la Biblia que a los 8 años empezaron a gobernar, pero no eran ellos los que gobernaban. Realmente había mucha gente alrededor que eran los que decían lo que había que hacer. Hasta que ellos crecían, hasta que ellos ya habían aprendido. Y Dios nos tiene que formar. El Dios que crea, recrea. Nos forma. Tiene que formar carácter. Tiene que poner pasión. Tiene que hacer muchas cosas ustedes. Miren, hay un dicho que dice, los dones abren puertas. El carácter las puede cerrar. Y para que no echemos a perder el plan de Dios y el propósito de Dios, tiene que tratar con nosotros. Y a veces estamos en pruebas. Y a veces sentimos que hay fuego sobre nosotros. A veces nos sentimos como José, metidos en la cisterna. Completamente solos, sin sentido y sin valor. Pero ahí está Dios. Y nosotros no tenemos que tener temor porque tenemos que saber lo que Dios quiere de nuestra vida. Si vamos al capítulo 40, en el capítulo 40 ya está preso, ya está en la cárcel. Y hay cosas que nosotros tenemos que aprender, como Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Dice la palabra en el capítulo 40, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la cárcel del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso.
Mire, ahí los llevó, porque eran los presos del rey. Pero nosotros sabemos lo que pasa, ¿verdad? Que tanto el copero como el panadero, cada uno tiene un sueño. Y los dos lo tuvieron la misma noche y los dos se despiertan y tenían cara de aflicción, porque el sueño, miren, cuando algo es de Dios, cuando hay un sueño de Dios, uno está intranquilo. Y pasa unos días como sintiendo algo y uno se lo cuenta a los demás, y dice, mira este sueño, y pasan los días y uno sigue intranquilo con ese sueño. Y entonces cuando los mira José, les dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué se ven así? Y entonces ellos le cuentan el sueño cada uno y él se los interpreta. Nosotros conocemos eso. Se los interpreta y le dice a cada uno lo que les va a suceder y tal y como él lo dijo, sucedió. Al copero lo restablecieron en su puesto y al panadero lo mataron. Y entonces, cuando ya va a salir el copero de la cárcel, en el versículo 14, José le dice al copero, acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y que me saques de esta casa. Mire, en este momento, José ya no está confiando en Dios. José ha de haber dicho, wow, Dios me mandó ayuda. Dios mandó a este hombre y me dio la interpretación de su sueño. Entonces, de plano que este hombre es el que me va a sacar de aquí. Y él se siente feliz, él ya se siente que todo se le va a solucionar, que ese día él va a salir de la cárcel, que va a llegar el copero con el rey, como que no hubiera pasado nada, ¿verdad? Como que el rey todavía no está enojado con él. Y le va a decir, mira, ahí conocí a alguien, sacalo, es inocente y él me interpretó este sueño. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 23 del capítulo 40, que salió el copero. Y dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Entonces, pero es algo importante que tenemos que ver. ¿Cómo sabemos nosotros cuando ya vamos a ir saliendo de un desvío? Cuando ya vamos a pasar al lugar donde Dios va a enderezar nuestros pasos y nos va a llegar al lugar de la bendición, al lugar de la promesa, al lugar de la paz. Cuando piensas que Dios se olvidó de ti. Cuando te enojas con Dios porque le dices, Señor, si yo estaba seguro que esta era la persona con la que tú me ibas a ayudar, que esta era la persona que tú ibas a usar, que tú la mandaste a este lugar por mí. Pensamos que Dios se olvida de nosotros y no entendemos los propósitos del Señor en cada situación que estamos viviendo. Así que dice, ten misericordia, háblale al rey de mí, dile por favor, mire todo, él ya pensando, este es el que me va a sacar, este es el que me va a ayudar, este es el que va a hacer. Pero la Biblia dice, se olvidó de José, ni siquiera por donde pasó. Y si vamos al capítulo 41, mire lo que dice la palabra del Señor en el verso 1. Aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río y empieza a contar el sueño. Pero mire, ¿pasados cuántos años? O sea que todavía se quedó 2 años más. No fue inmediato, 2 años más. Imagínese la frustración. ¿Qué pasó con este hombre? Si yo estaba seguro, Señor, hace que se acuerde de mí, que yo lo ayudé. No, él no lo ayudó, Dios lo usó. Que es otra cosa, porque no somos nosotros los buenos que hacemos bien las cosas, es Dios que nos usa para hacer algo, cuando Él quiere ayudar a alguien más. Pero no somos nosotros, es Él a través de nosotros. Pero a veces, ¿verdad? Como el cuento del burrito, que iba feliz porque iba pasando en la calle y todo el mundo le aplaudía y le tiraba ramas, porque Jesús iba sobre el burro.
Pero así nos pasa muchas veces. Nos creemos que somos nosotros, a los que nos tiran las palmas, a los que nos aplauden y nos hacen. Pero es Dios, es el Señor teniendo misericordia. Y si va a hacer hablar a un burro o a las piedras, ¿por qué no nos va a hacer hablar a nosotros? La cuestión es que 2 años más pasó en ese lugar. Y entonces él tuvo 2 sueños. Nosotros sabemos que es el de las vacas y es el de las espigas. Esos son los 2 sueños, pero el significado era el mismo, exactamente como los 2 sueños que tuvo José. José soñó la primera vez, ¿verdad?, que las espigas se inclinaban sobre el ramo de él. Y después soñó que el sol, que la luna, que las estrellas se inclinaban delante de él. La interpretación era la misma porque el sueño era el mismo. Y aquí Faraón tiene 2 sueños, pero la interpretación es la misma. Así que pasaron 2 años cuando él tuvo este sueño. Y entonces manda a llamar a todos los magos y a todos los sabios de Egipto. Y cuando les cuenta el sueño decían, no sabemos, no entendemos. No sabemos el significado de ese sueño, así que Faraón enojado y frustrado, ¿verdad? Porque no había quien. Y entonces dice la palabra del Señor en el versículo 9 del capítulo 41, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. 2 años después, por el sueño de Faraón, se acordó. Y le dice, cuando estuvimos el panadero y cuando estuvimos allá en la cárcel, había un hombre hebreo, un joven hebreo, y le cuenta la historia y él nos interpretó exactamente como tú tuviste el sueño, él nos lo interpretó a nosotros. ¿No quisieras conocerlo? Y dice la palabra del Señor en el versículo 14, entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Mire, 2 años después. Pero vea qué interesante lo que dice. Se afeitó y se le cambiaron las vestiduras. Lo convirtió en un hombre nuevo. 13 años. Estuvo pasando por un tiempo muy difícil en su vida para llegar a donde tenía que llegar, para aprender lo que tenía que aprender. Dominio propio, fortaleza, templanza, paz. Dios tenía que formar en el carácter. Y muchas veces no entendemos, y ¿sabe qué? Hay gente que acepta lo que el diablo quiere hacer en sus vidas. El diablo lo primero que quiere hacer es robarnos la identidad, porque si nos roba la identidad, nos roba el destino. Y hay gente que acepta las mentiras del diablo. Mire cuánta gente se cree tan pequeña que no vale, que no puede, que no sirve. Porque oyó tantas cosas desde chiquito. Ay, el malcriado de la casa. Ay, el que siempre hace las cosas mal. Ay, tú el que tal cosa, tú aquí, tú allá. Y esas palabras van entrando de tal manera al corazón que creceremos creyendo que es verdad la mentira del diablo. Y tenemos dones tan grandes, tan maravillosos, que Dios no los puede usar porque tú te crees que no puedes, que no vales, que no sirves. Y pierdes tu identidad, tu verdadera identidad. Dios lo primero que tiene que hacer con uno es limpiarlo por dentro. Es renovar tu entendimiento respecto a ti mismo, quién eres, cuánto vales, cuánto puedes hacer. Mire, no todos servimos para todo, pero Dios nos creó para algo. Y encontrar tu destino no es otra cosa que encontrar ese algo para lo cual Dios nos creó.
para lo cual servimos, para lo cual valemos, donde Él nos va a levantar y donde vamos a triunfar. Mijito, estudia tal cosa porque eso estudió el hijo de la fulanita y es un gran profesional ahorita. Sí, era su llamado. Pero yo tengo que descubrir qué es lo que me gusta, qué es lo que me atrae, qué es lo que me apasiona. Porque ahí es donde está mi propósito. Yo no puedo cumplir el propósito de alguien más. Yo tengo que cumplir el propósito para el cual Dios me creó a mí. Y es por lo que muchos años la gente vive frustrada y pasa el siguiente año más frustrada porque están haciendo cosas que no tienen que hacer. Y no han conocido el para qué y el por qué. Por eso es tan importante, mire, él nunca se soltó de la mano de Dios. José siempre estuvo confiado en Dios y por eso Dios lo pudo guiar. Y tal vez muchos de los que venimos un día a Cristo veníamos peor que José. Porque al menos José estaba agarrado de la mano de Dios, nosotros ni lo conocíamos. Pero cuando venimos a Dios y empezamos a entender quiénes somos y entendemos que Dios nos va a agarrar como barro, porque Él es el alfarero que puede tomar el barro y puede restaurar la obra, porque el Dios que crea, recrea. El Dios maravilloso, ese Dios de amor, ese Padre bueno, te va a tomar en sus manos y te va a modelar otra vez. Porque el mundo, las circunstancias, el lugar que te rodeó mientras creciste, te desfiguró. Pero allí es donde viene Dios. Allí es donde viene el Padre y te dice: no temas, yo estoy contigo. Y aunque pases por el agua, no te anegarán y el fuego no te va a quemar. Yo te voy a restaurar, porque lo que quiere el Señor es restaurar nuestras vidas. Y miren, algo que tenemos que aprender, que cuando Dios está hablando de restaurarte, no está hablando únicamente de que Él va a hacer de nuevo las cosas, sino que Él lo que te está diciendo es que, miren, a veces venimos para entender, que me entiendan mejor. Yo vengo y tuve una buena amiga, una buenísima amiga, pero por circunstancias de la vida hubo un malentendido, lo que fuera, y nos apartamos. Porque yo nunca entendí por qué Dios había puesto a esa amiga en mi camino. ¿Cuál era el plan que Dios tenía para mí a través de esta persona? Y la perdí. Pasó el tiempo, por decirle, si se va a la China a vivir. Dios no me va a agarrar a mí, me va a llevar a la China para que yo restaure la amistad con ella. No la volví a ver en años. Pero Dios se va a encargar. Lo que Él quiere restaurar es el propósito que tenía con esa amiga. ¿Me entienden? Y entonces ahora va a poner a otra persona que cumpla ese propósito. Lo que restaura son los propósitos. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Porque a veces estamos, Señor, esta persona, y como les digo, está en la China. Si usted se fija lo que hace Dios, Él no tomó a José cuando lo sacó de la cárcel y lo regresó a Canaán, a la casa de Jacob, su padre. Dios una vez lo agarró y lo colocó en el lugar a donde Dios lo quería llevar. Yo les estaba poniendo el caso de que si yo me desvío en mi carro y me voy por otro lado y me pierdo en un montón de calles y paso horas y horas y horas perdida, va a haber un momento donde Dios no me va a regresar a mi casa para que coja el camino correcto. Me va a poner en el camino correcto donde yo estaría si no me hubiera desviado. Eso es restauración. Eso es lo que Dios quiere. Y óigame, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque vamos a entrar a un nuevo año. Y nosotros no sabemos
lo que Dios quiere hacer en el 24. No sabemos lo que Dios quiere restaurar. No sabemos que Dios nos va a poner en un nuevo año, porque Dios va a hacer que se cumpla tu propósito, tu destino. Va a restaurar los propósitos que Él tenía con gente que perdiste en el camino. Va a restaurar el propósito que tenía en algún trabajo que dejaste. Va a restaurar el propósito que Dios tiene para tu vida. Es año de restauración. El 2024 es año de restauración, pero de la verdadera restauración de Dios. No de decirle: Señor, restaura esto, Señor, restaura lo otro, Señor, restaura aquí, restaura allá. No, restaura el propósito de mi vida, restaura el propósito de mi trabajo, restaura el propósito del todo aquello que tienes para mí. Señor, de eso se trata cada nuevo año. Por eso empecé diciéndole: mire, enero es un portal. Y lo hemos hablado otros años. Enero es un portal. ¿Por qué? Porque es un mes de transición, donde salimos de un año y entramos al otro. Porque todo se empieza a enderezar en febrero. Todavía enero está medio así la cosa, porque es un portal. Es un lugar de transición. Pero ahí es donde yo le tengo que decir: que tu mano entre conmigo, que tu mano vaya conmigo. Como dijo Moisés: si no vas a ir conmigo, Señor, ¿a qué voy a ir? Señor, yo necesito que tu mano me guíe, porque yo te pido que este sea el año de la restauración. Que restaures los propósitos que tú tenías para mi vida, que por mi necedad, que por mi incapacidad, que por creerme que me las podía todas, lo perdí. Es tu propósito lo que yo busco. Ya no importan las personas, importa el propósito que se perdió con ellas. Así que trae las personas con las que se va a restaurar tu propósito. Eso es el 2024. Tiempo de restauración.